Por eso podemos decir juntos: tú eres digno de adoración, tú eres digno de exaltación. ¿Y quién eterno como tú? No hay nadie. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Vamos, cantemos juntos una vez más. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Vamos, díselo. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Y por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Oh, damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Vamos, dile. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno
al Señor. Dios grande y poderoso, eterno es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Saludo especialmente a mi iglesia, a los santos de Casa de Oración Banfield. Santos, por ahí te suena como una palabra bastante pesada, bastante importante. Pero Pablo saluda de una manera muy natural a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Colosa, a los que están en Roma, a llamados a ser santos. Entonces, si somos la misma iglesia del Señor, ¿qué diferencia hay? Debemos ser santos, somos llamados a ser santos. Y a los santos de Casa de Oración Banfield les saludo, les abrazo, les extraño un montón. Espero que pronto pase esto. Ya estamos, si no saqué mal la cuenta, a 129 días de cuarentena. Es increíble, pero el Señor nos ha sostenido. Qué bueno saber que estamos en comunión con el Señor, en comunión unos con otros, utilizando estos medios, las redes sociales, los mensajes de textos, WhatsApp, etcétera. Estamos manteniéndonos comunicados. Qué bueno que es esto. Qué bueno poder recibir palabra, poder leer, escuchar, y no solamente escuchar, sino guardar en nuestros corazones. Así que, sin más preámbulo, ¿qué te parece si comenzamos con el mensaje de hoy? Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por este día sábado que, una vez más, nos convocamos a oír la palabra del Señor. Tantos hermanos, tantos amigos que están escuchando a través de este medio. Saludamos a todos los hermanos. No queremos mencionar a ninguno para que no quede nadie fuera. Saludamos a los hermanos que nos escuchan desde Argentina, desde Bolivia, desde Perú, Paraguay, de diferentes lugares que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga. Padre amado, te pido tu bendición. Oh, mi Dios, tú eres bueno, Señor. En abundancia de misericordia, mi Dios, tu corazón se derrama, Señor, sobre tus hijos, Padre, como cantábamos antiguamente, con lluvia de gracias, lluvia de bendiciones, Señor. Bendiciones espirituales que son las que necesitamos, Señor. No nos has hecho faltar absolutamente nada. Nadie tuvo que salir a mendigar pan. Tú le has bendecido, Señor, le has colmado y más de lo que podemos pedir, Señor. Te agradecemos, Señor. Que tú a través de esta palabra puedas traer convicción a los corazones, Señor, para enderezar los pasos. Tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro camino. Y cuando uno va caminando en la oscuridad, una linterna, una lámpara, nos orienta el paso para no caer, para no desviarnos, para no fallar. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos que estén escuchando este mensaje. Úsame, Señor, una vez más para tu gloria. Toda la gloria es para ti. No buscamos gloria humana, Señor. Hacemos esto para poder extender tu palabra a través de este medio, Señor, y que lo hagamos con mucha humildad, reconociendo que todos los atributos, toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuaremos con nuestra serie Tiempo o Tiempos. Ya vamos finalizando, faltan pocas enseñanzas más y comenzaremos, transcurriremos a otro tipo de enseñanza, la palabra de Dios, apuntándolo desde otra perspectiva. Vamos a estar pidiéndole al Señor que nos esté guiando para seguir enseñando todo el consejo de Dios. El día de hoy toca tiempos de apostasía. Y vaya que estamos viviendo tiempos de apostasía. Muchos que se desvían de la verdad.
se desvían del camino recto. Las personas incurren en pecado inducidos por su propia maldad. Si bien cada uno es responsable de las consecuencias de sus propias decisiones, también debo decir que hay ministros o instrumentos de Satanás que se encargan de desviar de la verdadera fe a muchos. Por eso es tan importante apartar tiempo para la lectura de la Biblia, apartar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para que no seamos movidos, como dice su palabra, a cualquier doctrina de demonio. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 12, esos falsos profetas andan engañando a la gente, diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y dice el versículo 15, y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hacen el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. La apostasía es un camino, es una vereda muy difícil de transitar, muy peligrosa de transitar. Hay tipos de apostasía muy bien orquestada, muy bien preparada para hacer tropezar a muchos. Pero hay actos de apostasía. Por ejemplo, cuando alguien decide abiertamente desobedecer la palabra de Dios, es un acto de apostasía. Es un acto de desviarse, de salirse de los carriles de la palabra de Dios para hacer la voluntad o el pensamiento propio y dejar de lado el consejo de Dios, dejar de lado los caminos de Dios. Hay muchas causas por las cuales se puede llegar a apostatar, pero vamos a ver algunas de esas causas principales de la apostasía. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que hace que los hombres se aparten de la palabra de Dios con tanta facilidad? Muchas veces nos sorprende ver cómo personas se le habla la palabra, se les cita alguna porción bíblica y ellos anteponen su opinión personal. No, pero yo pienso, pero yo creo, a mí me parece. Y eso es un acto de apostasía. Es un acto de salirse de la palabra de Dios para imponer mi propio pensamiento en base a muchas cosas, en base a los deseos, en base a la experiencia, en base a los consejos de otros, que ahora vamos a estar viendo. ¿Por qué algunos están dispuestos a renunciar las bendiciones prometidas a los obedientes para seguir otro camino que el Señor no aprueba? Y estas personas suelen permanecer en la palabra de Dios durante un tiempo, están transitando la verdad, pero por alguna razón u otra deciden, porque es una cuestión de decisión, ¿no? Ustedes recordarán esa enseñanza, tiempo de decidir, abandonan a voluntad la senda recta, la senda de la vida, porque no hay otros caminos. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen muy tentadores, hay caminos que parecen, sí, por aquí también llegamos a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús no nos dejó otra alternativa de camino. O es Cristo o son otros caminos. Ellos cambian la verdad por la mentira. Si pensamos y analizamos, desde la creación de Adán y Eva se ha repetido la misma historia patética miles de veces hasta el día de hoy. El ciclo vicioso, ese circuito vicioso de la apostasía sigue amenazando a toda la humanidad. Segunda causa, en la versión Reina Valera, de la que usamos siempre, la clásica, 1960, la palabra castellana, apostasía, se encuentra solo una vez y es prácticamente idéntica en el griego
que es el idioma original del Nuevo Testamento, ahí en Segunda de Tesalonicenses, búscalo por favor, Segunda de Tesalonicenses 2:3, y ahí la encontramos cuando dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, no vendrá el día del Señor, no vendrá el Señor sin que antes, ¿qué tiene que pasar antes? Venir la apostasía. Fíjense qué importante saber sobre la apostasía, porque si eso es una señal, una marca que me está diciendo que antes que Él venga se va a manifestar la apostasía. Y posteriormente el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Ya la iglesia no estará, obviamente. El apóstol Pablo nos dice que la segunda venida de Cristo no tendrá lugar antes que primero venga o viniera la apostasía. Esta apostasía no se inició hasta varios años más tarde, cuando muchos abandonarían el modelo neotestamentario para seguir leyes tradicionales inventadas por hombres falibles. Hoy vemos el resultado de este alejamiento de la verdadera fe en Cristo. El mundo religioso presente, fíjense que se caracteriza por muchas iglesias distintas, todas con nombres diferentes, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, organizaciones diferentes y fundadores diferentes. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? El prefijo, apo, quiere decir de o desde, en el sentido de alejamiento. Y la raíz stao, apostao, significa estar de pie. Describe al que se mantiene apartado de alguien o de algo. La apostasía indica una separación o un distanciamiento. También la apostasía se la emparenta con el divorcio. Abandonar, traicionar algo para ir a otro lugar. Para evitar este alejamiento, precisamente, que esta palabra apostasía nos está diciendo, Pablo anima a los tesalonicenses a que estuvieran firmes y que retuvieran la doctrina tan importante que ellos habían aprendido a través precisamente de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿qué les está exhortando Pablo a hacer? A estar firmes. Y esta palabra es para nosotros. El apóstol no quiso que fueran movidos de la verdadera fe en Cristo, no quiso que se alejasen de la palabra de Dios. Así que se puede concluir que lo opuesto de apostatar es estar firmes, mantenerse ahí, en la palabra de Jesús. Primera de Corintios 15:58, Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, otra vez, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora veamos algo muy importante. A pesar de las advertencias que Pablo les da a la iglesia, el Espíritu Santo le había revelado que algunos apostatarían de la fe. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se apartarán, se alejarán, se saldrán, escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Empleando el mismo lenguaje griego, Lucas describe lo que pasa con aquellos que apostatan. En Lucas 8:13, creen por algún tiempo, son palabras de Jesús hablando de la semilla y el sembrador, son aquellos que creen por algún tiempo y
en el tiempo de la prueba se apartan. Por tanto, allí en 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo predijo que algunos iban a apartarse de la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos evitar esta trampa en las cuales han caído tantas almas? Miren que el apóstol Pablo mismo dice, aquel que cree estar firme, mire, tenga cuidado, no caiga. Estamos propensos a desviarnos, a deslizarnos y caer en apostasía. ¿Cuáles son las causas principales de este alejamiento de la fe? Que es una pregunta muy importante para replantearla y meditarla. ¿Cuáles son las causas? No quiero apartarme del Señor, porque apostatar, si lo traducimos al lenguaje cotidiano, es apartarse del Señor. Nadie quiere apartarse del Señor. Ahora, ¿cuáles son las causas principales del alejamiento de la fe? Bueno, una de ellas es la ignorancia de las Escrituras. Dios reveló al profeta Oseas que su pueblo sería destruido, o fue destruido, mejor dicho, porque le faltó conocimiento. Ahí en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, ahí está de vuelta la acción voluntaria, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Por ahí hay un dicho que dicen por ahí, lo que no sé no me puede dañar. Como el otro que dice, ojo que no ven, corazón que no sienten. Pero Dios nos dice que no es así. A causa de su ignorancia de la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría y más tarde este mismo pecado les llevaría a su autodestrucción. Jeremías, el profeta, aquel profeta al cual llamaron llorón porque lloraba por su pueblo, veía a su pueblo desviarse, apostatar. Jeremías dijo algo parecido en cuanto a Jerusalén y Judá. Dice ahí en su capítulo 5, versículo 4, pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. Aquí vemos la triste condición de los que se extravían de la senda de Dios. En el sentido espiritual, los tales se creen superados y sin necesidad de nada, y no se dan cuenta que son necesitados. Además, su ignorancia les quita el buen juicio. ¿Eran culpables aquellos judíos por no haber conocido el camino del Señor? Algunos dirán, no, ¿qué culpa tienen si no les enseñaban? Si son ignorantes, pues, ¿qué culpa tienen ellos? Es la excusa de muchos. Hoy oímos a menudo, yo no ignoro, yo desconozco porque mi pastor no me enseña, yo no sé nada. Pero te hago una pregunta, ¿tenés Biblia en tu casa? No obstante, como en el caso de muchas personas hoy en día, vemos que la ignorancia de los judíos era deliberada. Es decir, hay una ignorancia a voluntad. Es un ignorante a voluntad. Decide ignorar, decide dejar de lado la palabra. Cuando se les está diciendo, estudien la palabra, inquieran en la palabra, analicen la palabra, lean la Biblia, no lo hacen. El profeta Zacarías, otro profeta también que anunciaba, nos dice que en su capítulo 7, versículo 11 al 12, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, se dieron vuelta, se apartaron, apostataron. Dice, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. ¡Qué terrible! Uno lee esto y dice, pero qué pueblo duro. Fíjense que hoy no es muy diferente lo que pasa.
Por tanto, aquí vemos que la apostasía de los judíos se debía a su falta de conocimiento de la ley de Dios. A causa de esta ignorancia intencional, se alejaron con facilidad del buen camino. Es decir, uno de los motivos por los cuales uno apostata, uno se aparta, sale, renuncia a la fe en su palabra, a la fe en los evangelios, a la fe en Cristo, a la fe en Dios, es a causa de la ignorancia. Segundo motivo, y también motivo muy peligroso, es el confiar ciegamente en los hombres. Con esto no estoy diciendo que no debemos tener un espíritu de confiabilidad y de confianza y de confiar en mi hermano y de creer en las personas. No hablo de eso. Hablo de una confianza ciega, porque todos fallamos. A veces hay personas que idealizan al pastor y todo lo que dice el pastor está bien, pero todo lo que diga el pastor, por amor al pastor, hay que sopesar, hay que escudriñar en la palabra de Dios a ver si él está alineado, si no se está confundiendo o si no está apostatando también. En el mundo religioso, digamos, apóstata, se suele oír los siguientes comentarios que son bastante tristes. Yo sé que mi pastor siempre me dirá la verdad. El predicador tiene que estudiar la palabra, no es responsabilidad mía. O sea, que estudie él y él me hable. Aunque no conozco muy bien las Escrituras, confío en que mi pastor o mi iglesia siempre me va a guiar por un buen camino. Otros dicen, ¿cómo puede un hombre tan bueno, tan dulce, tan amoroso estar equivocado? Y muchas otras expresiones que son expresiones de personas con buena intención, pero equivocados. Por lo general, los que hacen estas declaraciones no investigan la palabra de Dios por sí mismos. Dejan que otros averigüen por ellos y de esta manera son fácilmente, como dice Efesios 4:14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso, en nuestras congregaciones, o por lo pronto en mi congregación, es un requisito y instamos, por no decir exigimos, ¿no? Instamos y apelamos a que los hermanos, exhortamos a que los hermanos traigan sus Biblias, ya no en sus celulares, que parece un elemento tan cómodo, pero qué bueno poder traer una Biblia de papel, con hojas, y encontrar rápidamente los versículos bíblicos allí. Y anotar si de repente una Biblia que está escrita, qué lindo que es, que tiene ahí los comentarios y tiene las referencias y concordancias bíblicas. Traiga su Biblia. Por eso cuando el predicador, cuando va usted a una iglesia bíblica, el predicador le dice, abra su Biblia. Abra su Biblia, por ejemplo, en Efesios 4:14. Entonces usted escucha y lee. Y después en su casa lo lee en voz alta. ¿Para qué? Para no ser engañados. Obviamente que uno conoce a su pastor y sabe que su pastor no le va a engañar. Pero es importante utilizar la palabra de Dios para que no permitir ningún desvío de las cosas fundamentales, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. El Espíritu Santo dirigió estas palabras a los cristianos allá en Éfeso, en particular, ya que algunos de ellos confiarían demasiado en los ancianos de la iglesia. Podés leer tranquilamente Hechos, capítulo 20, 17, 28 al 32, etc. ¿Y cómo es que algunos de estos obispos de Éfeso iban a poder arrastrar tras sí a los discípulos? ¿Cómo serían llevados a la apostasía? Sencillamente porque en vez de investigar la palabra de Dios por sí mismos, pusieron toda su confianza en lo que les dicen.
Debemos ser como los hermanos de Berea, pero en el buen sentido, porque no confundir los hermanos de Berea con aquellos desconfiados que ya conocen que su pastor predica la palabra y están buscando que se equivocó en la coma y que en vez de decir Pablo dijo Pedro y que en vez de decir Elías dijo Eliseo. No, esto se confundió con otra palabra y están diciendo, no, yo soy bereano, hermano, yo soy de Berea. No, ese hermano es un contencioso que está buscando siempre la falla y no recibe la palabra. Estamos hablando de los que noblemente, como los de Berea, que tenían corazones nobles, sopesaban, analizaban, comparaban con lo escrito allí y no se dejaban engañar. Puede que hayan pensado lo que ellos nos digan tienen que ser la verdad, porque son los que saben, dicen otros, ¿no? Alguien dijo que el pastor de su iglesia predicaba la verdad porque si no fuera así, no sería pastor. O sea, si Dios le ha dejado ocupar un sitio tan importante en su iglesia, será porque sabe predicar. Miren, amados, hay tantos médicos falsos. ¿Cuántas noticias hemos visto? Hay tantos policías falsos que en vez de cuidar a la gente, le roba a la gente, salen a asaltar. Y también así, hay muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores también. Seguramente algunos de los de Efesios tuvieron la misma manera de pensar en cuanto a sus pastores, sus obispos, pero cuando estos pastores se apartaron de la palabra de Dios, sus seguidores fueron, lamentablemente, arrastrados con ellos. En el tiempo de Jesús, muchos confiaban ciegamente en los fariseos, por ejemplo, en los saduceos, para guiarles por el buen camino, en vez de investigar los escritos antiguos, la palabra de Dios por sí mismo, se dejaron llevar por estos maestros que en definitiva les enseñaban falsedades. Falsedades que no eran 100% falsedad, digamos, la mentira y el engaño vienen entremezclado con verdad, como cuando Satanás predica, ¿no? Porque Satanás también predica y conoce la palabra. Pero siempre hay un gramo de veneno. Así es el engaño. Mateo 5:14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hablando precisamente de estos falsos pastores. Otra razón por la cual algunos apostatan, caen en apostasía, terrible pecado, la elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios. Esto es muy común. Por eso debemos analizarnos cuando leemos la palabra o escuchamos la palabra, analizarnos cómo estamos y no quedarnos conformes. Si estamos mal, debemos ajustarnos a la palabra de Dios. Una razón por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo es que muchos desean escuchar enseñanzas que les agraden, aunque esas mismas enseñanzas no estén de acuerdo 100% con lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de esta clase de personas. Ahí en 2 de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra de Dios, en la versión, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, sana doctrina. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza o sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. Y, dice el versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Otra versión dice, irán tras los cuentos. Hay gente que le gusta más los cuentos que la palabra de Dios. Los tales buscan a maestros conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos. Y por consiguiente apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Esto es apostasía. ¿Qué significa apostasía? Bueno, la palabra apostasía, del latín apostasía, a su vez del griego antiguo, apo, fuera de,
stasis, colocarse fuera de, es la negación, es la renuncia o el abandono de la fe. La misma palabra tiene otro significado, es también la salida o el abandono irregulares de una orden, por ejemplo, religiosa o de un instituto, o salirse del ejército, por ejemplo, de desertar también es apostatar. Dice 2 de Timoteo 3:1, vamos a leer hasta el 9. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días o en los postreros tiempos habrá tiempos muy difíciles o tiempos peligrosos, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, ese dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de las nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algunos días todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. ¿Quiénes fueron estos Janes y Jambres? Fueron los magos que también en contra de Moisés quisieron demostrar el poder que ellos tenían, venido de Satanás obviamente, y tiran sus varas, como lo hizo Moisés, se transforman en serpiente, pero la serpiente de Moisés se come a la serpiente de estos dos brujos. Una advertencia que nos da la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También vemos las características de los hombres en los días venideros. Y también vemos los métodos de los falsos enseñadores. Todo esto aquí en este capítulo 3 de 2 de Timoteo. ¿Cuándo vendrían los postreros días? ¿Y cuántos durarían? En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refiere Pablo con la expresión los postreros días y también cuál sería la duración de esos tiempos peligrosos. La forma en la que los apóstoles se refieren en el Nuevo Testamento a los postreros días no se limita únicamente a los años anteriores a la segunda venida de Cristo, sino que abarca un periodo mucho más amplio, que comienza con la ascensión de Cristo y se extiende hasta el momento en que Él regresará para establecer su reino en la tierra, es decir, el milenio. Ahí en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en Hebreos, ahí un poquito más adelante, Hebreos capítulo 1-2, también habla de los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, lo que Pablo iba a describir a continuación no se trataba de una situación pasajera, sino de características permanentes que en tal caso ganarán una intensidad según se acerque el momento de la segunda venida de Cristo. Y como en la última enseñanza que les compartí, el crecimiento demográfico mundial, mucha más multiplicación de maldad y depravación. Más personas, más depravación. Por otro lado, debemos notar también que Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos.
lo que indica que era algo que iba a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en este pasaje vemos algunos indicios de que él ya veía la semilla de todo este proceso empezando a brotar allí en sus propios tiempos. ¿Dónde se iba a producir esta depravación moral y venidera? Bueno, es otra pregunta importante sobre la característica de los hombres descritos aquí, que nos está hablando de la apostasía, precisamente. Y para ver dónde se iba a producir esta depravación moral venidera, ¿sería dentro de la iglesia o en la sociedad en general? Bueno, lo cierto es que estas características de los hombres que se describe aquí surgen de forma natural en todos aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Es decir, el impío, el pecador, el mundano, como se le llama, ellos naturalmente son así y por lo tanto describen perfectamente al mundo. Pero cuando Pablo escribió a los romanos, mencionó algunas de estas mismas características para describir la sociedad pagana que no quiere tener en cuenta a Dios. Fíjate Romanos capítulo 1, 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Nada de todo esto nos resulta extraño, ni requeriría de una advertencia especial, porque sabemos que el hombre en sí mismo produce el pecado, la maldad y el caos, pero lo que de ninguna manera sería normal es que estas cosas, estas palabras que está hablando Pablo, se diera dentro de la propia iglesia de Cristo. Y es precisamente acerca de esto, de lo que aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo. Allí Pablo advierte a Timoteo los principios que operaban con normalidad en el mundo, que es natural en el mundo, iba a esos principios oscuros y diabólicos a introducirse dentro de la iglesia. Por supuesto, no podemos hablar propiamente de la iglesia de Cristo, sino de la cristiandad profesante o de los creyentes. Hay muchos creyentes, pero no son cristianos, que siempre han sido mucho más numerosos que el pequeño remanente, el pequeño rebaño de Cristo. Ahora la pregunta que surge, la pregunta obligada, ¿de qué lado estás? ¿Estás dentro de ese pequeño remanente que sigue fiel a Cristo, que guarda su palabra, que vive con un corazón contrito, penitente, siempre arreglando sus cuentas con Dios? ¿O sos del grupo a los cuales dan rienda suelta a todo ese carácter de los hombres de los últimos tiempos? La palabra dice en Lucas 12:32, así que no se preocupen, pequeño rebaño, pequeña manada, pues al Padre le da mucha felicidad, le ha placido entregarles el reino. Ahora tenemos que admitir con tristeza que durante siglos en muchas de las religiones llamadas cristianas se han percibido con claridad las características descritas aquí. Y una rápida ojeada a la cristiandad de nuestros días va a revelar que sigue estando presente entre nosotros este espíritu del hombre. Y ya no estoy hablando de un espíritu de Satanás, un espíritu diabólico, o un espíritu inmundo, o un demonio. Estoy hablando del espíritu del hombre. La proliferación de este tipo de cosas dentro de la iglesia ha tenido graves consecuencias para los cristianos auténticos, pero también para el mundo, que ha sufrido un declive moral alarmante. No olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos y pierde así su capacidad de ser sal y luz del mundo y por ende se desata la maldad. Amado, amada, pensá en esto. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra.
Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? No sé si les pasa, yo no consumo sal, pero en mi familia se consume la sal y dice que salan y no salan. No sé si nos pasa a nosotros o les pasa a ustedes. Ustedes recordarán que antes la sal salaba. Parece que la sal ahora tiene, no sé, yeso, no sé qué le pondrán, pero no sala. Y no sirve para nada. Ahora dice la palabra del Señor ahí en Mateo 5:13, ¿puede lograr que vuelva a ser salada la sal que perdió su sabor? No, la descartan y la pisotean como algo que no tiene valor. Y si no hay la luz, cuando habla de la luz del mundo, ahí en el mismo capítulo, nos habla que nosotros debemos iluminar en la oscuridad. No ser una lámpara ultravioleta, porque existen lámparas negras que lo usan para ciertos, por ejemplo, para ver un billete, si es falso o no. En algunos lugares, por los boliches nocturnos, utilizan ese tipo de luz para resaltar otros colores, etcétera. Nosotros debemos ser luz que ilumina, luz blanca, no luz negra. Y sal, debemos ser la sal que sala, no la sal que hoy venden, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si no iluminamos, el mundo se desata en oscuridad. Tu sociedad, tu entorno, tu familia, tu vecindario se desata en maldad porque no iluminás. No sos quien refrena la maldad con tu vida. Y la sal preserva. Antiguamente no había heladera, imagínate, no había freezer como lo hay hoy. ¿Cómo hacían en aquel tiempo? Preservaban las carnes y los productos perecederos con la sal. Entonces, tu vida está preservando a que se corrompa totalmente esta sociedad. Ahora, si vos te corrompés y te apagás, ¿qué queda? Si la sal se pierde, si la sal pierde sus propiedades, ¿es buena para nada? Contaba el pastor Adrián Roger que un niño le dijo a su mamá, mamá, dame 10 centavos cada vez que sea bueno. Y la mamá le contestó, mejor haz como tu padre, que es bueno para nada. Es un chiste. La sal, sin sus propiedades, es buena para nada. ¿Y vos qué sos? ¿Un cristiano que sala o un bueno para nada? Suena duro, ¿no? Pero la palabra del Señor, ahí en Mateo 5:13, Jesús lo habla. En esas condiciones la iglesia se vuelve inútil. ¿Para qué? Para prevenir la corrupción. ¿Por qué pasa en los barrios? ¿Y que el pastor es más corrupto que todos los vecinos alrededor? ¿Que el pastor es más adúltero que todos los vecinos alrededor? ¿Que es más ladrón que todos los ladrones que andan por ahí? Entonces, ¿cómo va a llevar la verdad? ¿Cómo va a iluminar? ¿Cómo va a salar? La iglesia se vuelve inútil para prevenir esa corrupción y para traer la luz, el conocimiento de Dios que disipa las tinieblas morales. De todo esto se desprende que Pablo no enseñaba que este mundo iba a ser cada vez mejor debido a la influencia del Evangelio, sino que sabía que ocurriría todo lo contrario. Y vamos a repasarlo, 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Vamos a leerlo en la versión clásica. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Fuertísima la palabra. Y nos habla de cómo será el carácter de las personas apóstatas. Esto produce la apostasía, apartarse de la verdad, produce este tipo de carácter. A propósito, las características de los hombres en los días venideros, aquí Pablo advierte que los tiempos que vendrán serán peligrosos. Una palabra que solo se vuelve a usar en el Nuevo Testamento
para referirse a los endemoniados gadarenos, que son descritos como feroces en gran manera. Ahí en Mateo 8:28, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro, vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. En ambos pasajes se percibe el aumento del control y la influencia. Anoten y escuchen bien, la influencia de Satanás. No estoy hablando, en este caso, estas personas, Mateo 8:28, estaban poseídos. Pero el carácter de los últimos tiempos poco tiene que ver con personas poseídas por demonios. Porque hay una gran confusión y una gran ignorancia con respecto a este tema. Personas que hasta el día de hoy creen que se actúa de una manera mala y pecaminosa, se actúa de una manera adúltera, se actúa de una manera reprobada ante Dios, roban, gritan, golpean, son violentos, se emborrachan y creen que son demonios que se meten, demonios que tienen tienen un cartelito que dice yo soy adulterio. Entonces se meten en la persona y esa persona adultera, no por su propia voluntad, sino que fue un demonio, ellos son ignorantes o son inocentes, no tienen la culpa de eso, entonces lo que hay que hacer es liberación. Esas cosas, esta doctrina pululan por las iglesias. Hay muchos que enseñan esto y es una doctrina apostática que aparta el oído de la verdad y quita toda responsabilidad a las personas. Dice, no, yo no fui, fue el demonio. Tengamos mucho cuidado con esta falsa doctrina, porque el Señor juzgará a los demonios, pero no juzgará al pecador que no se arrepiente. Muchos le pegan una patada a la palabra de Dios. La patean hacia un costado, y eso es un acto de injusticia, es un acto de maldad. Lo que en griego se denomina como anomía, sin ley. Por decirlo de alguna manera, este es una especie de maremoto. El maremoto es una placa tectónica que en el fondo del mar se mueve y después produce una ola gigante que se convierte en un tsunami. Es como si hubiese arriba de la mesa un castillo de naipes y alguien golpea levemente la pata de la mesa. ¿Qué sucede? El efecto del cimbronazo hace que todo caiga. Lo mismo pasa cuando pateamos el fundamento, la palabra de verdad, la palabra de Dios. Causamos un tsunami de maldad. Veamos estas características, tomémonos el tiempo, porque uno ahora pudiera desconectarse e ir a dormir o hacer otra cosa. Eso es lo que tiene la ventaja de escuchar online. Pero yo te animo, hermano, hermana, a que te mantengas despierto, hacete un café y seguí escuchando la palabra de Dios. Vamos a analizar punto por punto las características de estos hombres. Y estamos hablando ya no de personas que rechazan a Dios o personas que son idólatras o personas que abiertamente niegan a Cristo. No, estamos hablando de personas que dicen ser cristianas, que dicen creer en Dios, que dicen amar a Dios. Hombres amadores de sí mismos. Los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Lo peor de todo es que casi no tiene duda esta persona de la existencia de Dios y de la vida de Jesús y cree en la palabra. La cuestión es que se niegan a estar bajo la autoridad de esa palabra. Y este cambio del centro de gravedad es el causante de los desórdenes para que a continuación voy a describir. De hecho, fue la misma tentación en la que cayeron Adán y Eva con los desastrosos resultados que conocemos hoy. Porque el Señor le dijo, el día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3:5. Y estoy seguro que si ellos pudieran haber visto de alguna manera
el desastre que iban a causar porque patearon la pata de la mesa, causando un cimbronazo del fundamento de la palabra, y era muy fácil de memorizar. ¿Saben cuál era la palabra? No coman de ese árbol. Pueden comer de todo, tienen todo a su disposición, pero ese de allá no. Qué impresionante. ¿Vieron la maldad del hombre? Teniéndolo todo, siempre busca más. Adán y Eva, si hubiesen tenido la posibilidad de adelantarse en el tiempo y ver lo que iba a causar su pecado, lo que les iba a ocurrir a sus hijos, a sus nietos y toda su descendencia, lo hubieran pensado un poco más antes de pecar contra el Señor. Ahora nos trasladamos a hoy, a nuestra fecha. ¿Pensaste en las consecuencias que puede causar tu pecado? Ahora quizás lo pasás muy bien, pero mañana tus hijos sufrirán por tus maldades. Pero como algunos son amadores de sí mismos, no les importa nada, no les importa lograr hacer y obtener lo que ellos desean. Y lo santifican y dicen, bueno, pero Dios ya sabe, Dios entiende. Como leí por allí un cartelito que decía, ¿no te da temor que sea Dios quien te juzgue? Por aquellos que dicen, no, tú no me juzgues, Dios me juzgará. ¿No te da mucho más temor de que sea Dios que algún día te juzgue y ya no tengas más remedio? Hoy en día, el amor por uno mismo es considerado como el primero y más grande de los mandamientos. Y esto incluso dentro de la misma iglesia. Conceptos como la autoestima, el amor propio, el tener una imagen positiva de uno mismo, la exaltación del yo, la autosatisfacción, la autosuperación, auto. En griego, la palabra auto significa por sí mismo. Antes, en los tiempos de la familia Ingalls, los carros necesitaban de un animal para ser remolcado. Hoy los carros o coches, carros le dicen, en México le dicen carros a los autos, o en España también. Los carros o coches se bastan solo, por eso se llaman autos. Así son vistos muchos cristianos, son autosuficientes. Con frecuencia se olvidan la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a negarse a uno mismo, que es todo lo contrario a auto. A negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguir al Señor. Mateo 16, 24. O las exhortaciones de los apóstoles a no hacer nada por vanagloria, nada para hacerse ver, sino que con humildad consideremos al otro como superior a nosotros mismos. Filipenses 2, 1 al 4. Mirá al que está a tu lado en este momento, amalo y consideralo como superior a vos mismo, y entonces servíle como si fueses un esclavo, un siervo. Y esto es realmente muy grave, porque el amor propio siempre hace disminuir nuestro amor por Dios y por el prójimo. De tal modo que no es de extrañar que esta característica figure en el primer lugar, amadores de sí mismo, porque en cierto sentido las demás vienen como como efecto dominó. Amadores, comenzás a dejar de amar a Dios y te creas un ídolo. Ya no es una estatua, ya no es una imagen, sino que sos vos mismo. O sea, yo voy a satisfacer mi necesidad, voy a hacer mi voluntad. Entonces desplazás a Dios y ahí comienza una decadencia y una secuencia de situaciones que acarrea una tras de otra. Por ejemplo, sigue avaros o ávaros. Literalmente ávaros significa amadores del dinero. Cuando Dios no ocupa el centro de tu corazón, este tiene que ser llenado con otra cosa que nunca llega a satisfacer plenamente el corazón del hombre. Esta es la base del materialismo que rige nuestras sociedades modernas. Si no, fíjate, presta un poco de atención a la televisión y fíjate todo lo que te ofrecen, todo lo que te ofrecen para ser feliz. Que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que comprar esto, tienes que meterte en esto. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer feliz.
Y hay que reconocer con tristeza que esto también se ha introducido en la iglesia. Con frecuencia oímos de predicadores que dedican gran parte de su tiempo a pedir dinero desde los púlpitos, y por otro lado tampoco faltan los defensores del evangelio de la prosperidad, que presumen de un tipo de vida cargadas de ostentación y lujo como prueba de tener una gran fe. Por supuesto, intentan justificar su actitud de una forma bíblica, siempre meten al Señor en el medio, pero tienen su corazón apóstata. En un reportaje, el cantante espiritualista, ya no cristiano, sino espiritualista, Jesús Adrián Romero, esto está allí en internet, él dijo que Jesús se reunía con sus discípulos a tomar copas y contar chistes, y que uno de ellos le dijo: Jesús, me parece que vos ya estás borracho. Cierro la cita. Ahora, no cabe duda que el estilo de vida de estos ungidos, entre comillas, modernos, no se parecen en nada al Señor Jesús, quien él afirmaba: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Inclusive las mismas personas que no son creyentes se dan cuenta de que estos predicadores son amadores del dinero y que usan la credulidad de otros para su propio beneficio económico. El apóstol ya había advertido a Timoteo en su primera carta de este tipo de personas, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Timoteo 1:11. Y no tienen reparo en tomar la piedad como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:5. El primer texto me confundí, es Tito 1:11. Hay que tener cuidado con esto, porque aunque usan un lenguaje espiritual muy prometedor, muy elocuente, su verdadero interés está en las cosas materiales de este mundo. Y no olvidemos otra de las advertencias de Pablo, cuando dice en 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que siguen la lista, vanagloriosos. Este es otro elemento más de esta actitud egocéntrica, el hombre dando rienda suelta al orgullo de sí mismo, apropiándose de honores que no le corresponde en justicia, haciéndose siempre el héroe de sus propios relatos con el fin de hacer creer a los demás que son mejores de lo que realmente son. Es fácil identificar esta actitud en muchos líderes religiosos, muchos pastores, evangelistas y profetas y apóstoles. Al escucharlos, percibimos que dedican mucho más tiempo a hablar de sus propias experiencias, de sus viajes, sus logros, sus títulos personales, sus libros, etcétera, 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 que a explicar lo grande y glorioso que es el Señor Jesús. Y por otro lado, promueven el culto a la personalidad, ocupados siempre en ser ellos mismos el centro de atención. ¿Qué más está en la lista de Pablo? Soberbios. Tan alto conceptos tienen de sí mismos que en sus tratos con los demás se muestran altaneros y arrogantes. El pastor Chuy Olivares nos estaba enseñando sobre el gigante de la soberbia, el gigante del orgullo, de la arrogancia, que están duros de cerviz, con su cuello levantado, con su cabeza levantada, mirando a todos desde el hombro. Me hace acordar a Saúl, que miraba a todos desde arriba. Siempre se colocan por encima de los demás. Lo saben todo de todo. Son mejores que los demás, carecen de humildad y modestia, que es una de las características, el fruto del Espíritu. Tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad, se muestran seguros de que lo suyo siempre es mejor y tratan a los demás con cierto desdén y menosprecio. Y cualquiera que lo cuestione guarda, se constituye inmediatamente en objeto de su ira y menosprecio. ¿Qué más sigue diciendo? Blasfemos, hombres blasfemos, manifiestan la misma actitud en su forma de hablar, usando un lenguaje injurioso hacia otros.
despreciando, insultando y calumniando tanto a los hombres como al mismísimo Dios. Cuando hablan son dañinos, son hirientes, usan palabras para rebajar y desmerecer al prójimo. ¿Conoces a alguien así? Bueno, yo conozco varios así. ¿Qué más? Desobedientes a los padres. En el ámbito familiar han perdido todo respeto al principio de autoridad. Desde jóvenes no dudarán en desobedecer la autoridad que Dios mismo ha dado a los padres. Por lo tanto, no tendrán reparos en rebelarse también contra todo principio de autoridad. Si se rebelan hacia los padres, imagínate que al pastor tampoco se va a rebelar contra el pastor también. Esta es una terrible característica de nuestros tiempos y es característica de anticristo. Pero parece que ya se observaba en la época de Timoteo. Primera de Timoteo 5:8. Ingratos, personas que no saben o no quieren decir gracias. En sus labios la palabra gracia es extraña. Sienten que se han hecho a sí mismos y que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos y esfuerzos. Así que no creen que haya ninguna razón para mostrarse agradecidos a nadie. Y presumen que ellos merecen todo lo que se les puede brindar. O sea, tienen el derecho, exigen y reclaman. Qué tremendo, ¿no? Impíos, también dice Pablo, es decir, que carece de la virtud, de la piedad o de la fe en Dios. No tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva incluso la idea de falta de decencia. Un impío es un indecente. ¿Qué más? Sin afecto natural. Perderán hasta los instintos más mínimos y elementales naturales serán perdidos, serán personas sin corazón, incluso en su trato con los hijos o sus seres más cercanos. Su único interés está en ellos mismos. Acordate, arranca todo con amadores de sí mismos. ¿Qué más? Implacables, hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Nunca ofenden a medio mundo, ofenden a Dios y nunca les escuchás pedir perdón. Son inflexibles, sus contiendas nunca terminan, nunca la cortan, nunca la paran. Porque cuando alguien pide perdón o cuando alguien perdona, ahí terminó el cuento, ahí termina la historia. No podés volver otra vez con lo mismo. Son hombres implacables. Y cuando hablo de hombres, también hablo de mujeres, Se niegan a cambiar pase lo que pase. Están determinados a ir por su propio camino, por su propia voluntad, sin importarles las consecuencias. ¿Qué más? Calumniadores. Literalmente, esta palabra calumniadores significa diablos. Sí, diablos. Pero no porque el diablo se le metió, sino porque imitan el carácter del diablo. ¿Qué hace el diablo? Inventa. El calumniador, el diablo, también significa el que arroja contra otro acusaciones. Ese es el acusador, también se le llama diablo. Arroja constantemente acusaciones malignas contra otros. Y la palabra del Señor dice, no elevarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás de tu prójimo. Amado, amada, hay algunas personas que catalogan o etiquetan o hablan de otras personas sin argumentos y dicen cosas sin saber, calumniando. ¿Saben lo que son esas personas? Diablos. Con sus calumnias intentan arruinar la reputación y el prestigio del otro. Qué tremendo trabajo, ¿no? ¿Qué más? Intemperantes, sin dominio propio. No ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. Van por lo que quieren. Desechan todo tipo de inhibiciones y vergüenza. No les preocupa lo que los demás puedan pensar de su comportamiento ni las consecuencias que puedan tener. Personas que les hablas, van a hacer una locura, les hablas y siguen hacia adelante, te ignoran y si te tienen que pisar y empujar, lo hacen. Están a merced de sus bajos instintos, carentes de todo tipo de disciplina y orden, y diga lo que le digas, no entran en razón. ¡Wow! ¡Qué tremendo carácter! Bueno, ese es el carácter de lo que estamos viendo de personas que apostatan de la fe.
crueles, serán salvajes e indómitos, es decir, darán rienda suelta a su naturaleza despiadada. Desconocen por completo el concepto de bondad. Es difícil pensar que esto tenga que ver con personas que profesan la fe cristiana, pero encontramos numerosos casos de esto en la historia. Por ejemplo, el Tribunal de la Santa Inquisición. Los que son estudiosos saben de lo que les hablo. Torturaron y mataron a miles de personas en el nombre de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Y qué más? Aborrecedores de lo bueno. Odian todo lo que sea bueno. Escuchan una alabanza, no pueden escucharla. La esposa está escuchando una predicación o el esposo está escuchando una predicación. Apaga eso. Y por ahí pone música, pone otra cosa que a sus oídos es más agradable. Odian lo bueno, ya sean personas buenas, valores, virtudes. En realidad odian todo lo que deberían amar y aman todo lo que deberían odiar. Y lo que nos dice el profeta Isaías 5:20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué más? Traidores, personas traicioneras que defraudan toda la confianza que es puesta en ellos. Tenemos el lamentable ejemplo del traidor por excelencia, Judas, Lucas 6:16. Impetuosos, literalmente, esta palabra impetuosos implica caer hacia adelante. Son personas que se abalanzan sin pensar en lo que hacen y en las consecuencias que sus hechos tendrán. Son insensatos, es decir, sin seso, sin cabeza, temerarios, irreflexivos, no reflexionan, precipitados y no se detienen ante nada ni nadie. Esto se manifiesta en sus obras y también en sus palabras. Nadie puede decirles nada porque ellos lo saben todo, se ofenden y ofenden si alguien les habla. Es todo lo contrario de lo que debe ser el carácter del cristiano. Por eso dice Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sigue la nefasta lista del apóstol Pablo, infatuados. Tiene el significado de estar envuelto en humo. Eso significa nublado, hasta tal punto que no puede ver más allá de sí mismos, amadores de sí mismos, es decir, soberbios. Personas hinchadas de vanidad que han llegado a tal estado de orgullo y de envanecimiento que su mente ha quedado nublada y entontecida. Tienen un concepto de ellos mismos totalmente desproporcionado e irreal. Esta sería también la característica de los falsos maestros, porque dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se acomoda a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está como envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, es decir, que toman la fe como puro negocio. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. En realidad no hay ningún tipo de amor hacia Dios. Solo persiguen sus propios deseos egoístas e ignoran por completo todas las demandas de Dios, ni las quieren escuchar, aunque dicen que la conocen. El deseo de comodidad está a la orden del día. Buena comida, satisfacción sexual y otras indulgencias llenan toda su vida. Están entregados a sus propios placeres y son controlados por ellos. Tendrán apariencia de piedad, llamamos por los últimos, pero negarán la eficacia de ella. Resulta interesante y hasta curioso que a pesar de tener un carácter tan impío, sin embargo no se reconocen como paganos, sino que aparentan profesar el cristianismo. O sea, vos los ves y decís, oh, hola hermano, Dios les bendiga hermano, te dice. Pero tienen solamente apariencia de piedad. Como dice también la palabra en boca del Señor, son lobos con vestidos de oveja. Conservan una forma de religión externa, pero sus hechos demuestran que no hay piedad en sus corazones. Les encantan las expresiones religiosas, visibles, hacerse ver, pero esta apariencia es lo único que les queda.
y se cubren con ella con el fin de que otros lo acepten como buenas personas. Sin embargo, en ellos no se puede apreciar nada genuino, porque el poder transformador del Espíritu Santo no ha operado en ellos porque ellos han rechazado el obrar del Espíritu Santo. Estos son a los que Pablo se refirió en su carta, y en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. También dice Mateo 7:15, vienen vestidos de ovejas, pero son por dentro lobos rapaces, es decir, impostores, simuladores, farsantes. Bien, ¿cuál es la actitud de un hijo de Dios ante estos hombres? Aunque este tipo de hombres iban a aparecer en los postreros días, este estado de depravación moral descrita aquí no solo era cosa del futuro, sino que ya había comenzado a aparecer mientras Pablo y Timoteo vivían. Y Pablo les exhorta a que se mantenga alejado de esta gente. Notemos que anteriormente el apóstol exhortaba a Timoteo para que se esforzara en corregir con mansedumbre a los que estaban en el error, es decir, estaban transitando los caminos peligrosos de la apostasía y se oponían a la sana doctrina. Por eso el trabajo del pastor, ¿cuál es? Seguir enseñando. Por eso, pastor, no te desvíes. Pastor, no enseñas cosas nuevas por tratar de traer más gente o tratar de que la gente no se aburra con la palabra. Otra vez, pastor, lo mismo. Predica a tiempo y fuera de tiempo la palabra de verdad, que es la que transforma el corazón del apóstata o la que endereza el corazón del que está torcido o de plano directamente se autocondena al rechazar ese mensaje. Estos hombres de los que estamos hablando parecen haber alcanzado un grado de depravación tal que hace inútil cualquier instrucción, pero la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros los ministros que prediquemos la palabra. Ahora, si estas personas se siguen disfrazando de piedad y siguen actuando solapadamente o abiertamente hacia afuera de una manera pecaminosa e impía, la única opción conveniente es evadirlos, apartarse de los tales. Qué tremendo lo que causa la apostasía, y estamos viviendo tiempos de apostasía. Y ya voy terminando con esto. También la palabra apostasía implica un desafío a un sistema establecido o una autoridad, es decir, una rebelión, un abandono o abuso de la fe. En el mundo del primer siglo, es decir, cuando la iglesia comenzaba, la apostasía era un término técnico para expresar lo que era una revuelta política o la deserción. Y al igual que entre el primer siglo, la apostasía amenaza el cuerpo de Cristo hoy. La apostasía es una señal de los últimos tiempos. El Señor manifestó que antes de su venida habría confusión, falta de fe, falsas doctrinas, y que lobos rapaces tratarán de devorar su rebaño y enseñorearse de su iglesia. ¿Cómo? Con toda clase de sutilezas y engaños. Ojo, no pretendo crear alguna cuestión de polémica, de rivalidad entre cristianos o denominaciones cristianas, para nada, pero sí exponer con claridad que hay una fe que fue dada a los santos y que si no callamos, las piedras hablarán. Muchos, tal vez por falta de conocimiento o por temor a represalias, no hablan ni denuncian los abusos antibíblicos, lo que se habla en las iglesias. Pero hay otros que por conveniencia son cómplices, porque ellos también tienen una vida doble, no viven en santidad. Los cristianos verdaderos que temen a Dios, que caminan en ese camino de arrepentimiento y verdad, y que aman su palabra, no comparten la impiedad creciente
en la cristiandad, en la iglesia. Y cuando denuncian lo que Dios abomina, muchas veces son ridiculizados, son calumniados, son dejados de lado y hasta injuriados desde las sombras, desde la cobardía y la mala fe, porque generalmente los desleales a la causa de Cristo no dan la cara, hablan desde la oscuridad. Todo cristiano honesto y conocedor de la palabra de Dios no puede ignorar el perfil de los inmediatos discípulos del Señor Jesús, de los verdaderos apóstoles. El Nuevo Testamento revela cómo funcionaban las comunidades cristianas primitivas. Aquellos cristianos, fieles seguidores de nuestro Señor, no ostentaban títulos para sí, no usaban la buena fe de la gente para hacer negocio, no alimentaban su ego haciéndose ver. Pero en nuestros días hay muchos líderes sin escrúpulos que embaucan, que estafan a otros usando la palabra de Dios, la cual es medio de gracia y alimento del alma. La palabra es para salvar. El verdadero pastor, el verdadero ministro de Dios ve ovejas perdidas, ovejas errantes. El lobo ve dinero, conveniencia. No en vano los reformadores protestantes lucharon espiritualmente para que la Biblia fuera luz y guía de los creyentes llamados por el Santo Evangelio de Dios. Es necesario recordar los tres principios fundamentales de aquellos tiempos, en aquellos tiempos de oscurantismo. Primero, cuando se levantó la Reforma, la supremacía de las Escrituras sobre cualquier tradición, es decir, la palabra sola Escritura. Segundo, la supremacía de la fe sobre las obras. Y tercero, la supremacía del pueblo cristiano sobre su sacerdocio. En aquellos tiempos pregonaban frases como esta, que donde quiera que se predica la palabra de Dios y se administran correctamente las sagradas ordenanzas, allí está la iglesia. La iglesia del Señor, tanto universal como a nivel local, no tiene otra cabeza a no ser Cristo, que la compró con su preciosa sangre y la guía a través del Espíritu Santo, que mora en la iglesia y que mora en el corazón, en la vida de cada creyente. El Nuevo Testamento revela que los ancianos y diáconos eran apartados ¿para qué? Para servir, no para ser servidos. Los primeros apacentaban el rebaño y los otros cuidaban de lo material, de los pobres y la viuda. Cuando determinados individuos trataban de subyugar bajo el mando con supuestas revelaciones a otros siervos de Dios, arrogándose para sí mismos la autoridad de los profetas y los apóstoles de la Biblia, tuercen las Escrituras y pervierten el orden establecido por Dios. A través de la historia, amplios sectores cristianos han ido a la ruina. Esto no nos debe sorprender, porque los escritos apostólicos dan a conocer que vendrían falsos maestros en sus propios deseos o concupiscencias, haciendo portavoces de Dios para la iglesia con revelaciones que tratan de someter a los cristianos como si la palabra de Dios no fuera suficientemente eficaz y completa. Nuestra regla de fe es la palabra de Dios. No en vano el apóstol Pablo advirtió que aunque un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio, sea maldito, sea anatema. A estas latitudes han llegado últimamente toda clase de movimientos pseudos espirituales que tratan de cautivar ¿a quiénes? A los incautos, ovejas que andan sin pastor. Algunos con promesas de prosperidad material inmediata, otros ofertando salud, curanderismo, usando terminologías bíblicas fuera de contexto, engañando a la gente y empleando fetichismo. Ahí la iglesia para de sufrir, objetos bendecidos para traer una solución mágica.
para que las personas vean y toquen para recibir la gracia, que toquen el pañuelo ungido, el manto de la descarga, que termina siendo idolatría, amigo, amiga. Pero lo que más entristece es ver cómo se prolifera, cómo crecen estas iglesias. Una parodia, ellos hacen una parodia o una imitación del culto santo al Señor, que se presenta con sencillez en el Nuevo Testamento. Hoy se recurre a la sensualidad, al entretenimiento, ocasionando un efecto totalmente ajeno al espíritu de la iglesia de los primeros días. Traen cantantes, predicadores con luces y efectos especiales y montan un show. Y hasta hay showman que tienen orquestas detrás y hacen chistes y les rematan el chiste con un golpe de redoblante y platillo. Tenemos también enseñanzas totalmente extrañas a la revelación que tanto confunden a la gente, como ser regresiones, quiebra y quema de maldiciones, psicosis con guerras espirituales, triunfalismo, teología de la prosperidad, la manía, la locura de mandar a Dios y ordenarle, como este falso apóstol que anda por allí, por Centroamérica, diciendo que él tiene la autoridad para decirle a Dios: a la cuenta de 3 me vas a responder. A este tipo de iglesia el Señor, y suena fuerte, vomitará de su boca. Si hubiere que admitir estas enseñanzas sin poner cuidado, ¿de qué nos serviría ser tantas veces y tan cuidadosamente avisados por boca del Señor que no oigamos a esos falsos profetas? Dice Jeremías 23:16, y ya termino. No escuchéis, nos dice Jeremías, la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Por esto, no hay razón para que quieran atemorizarnos con sus títulos, con su grandilocuencia de palabras y de conocimiento, porque el Señor nos avisó en su palabra. Porque si es verdad la respuesta de Cristo, que muchos son ciegos, llámense evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, no pueden, por menos que llevan el título, ser rechazados por aquel que ama la palabra. Es necesario acabar con el orgullo, la soberbia y la hipocresía, siguiendo el ejemplo de Cristo. El creyente fuerte ayude al débil. Antes de buscar su propia satisfacción, y con el pueblo de Dios glorifiquen al Señor. Al Señor Jesús, a Cristo sea la gloria, a Dios Padre alabanza. Santo, 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 que reina por los siglos de los siglos. Su iglesia le alaba, su iglesia le adora y se alinea a su palabra, para no apartarse, como se dice, ni a izquierda ni a derecha. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a no apostatar de la fe, a seguir las enseñanzas de Cristo, de los profetas y los apóstoles. Mientras esperamos tu retorno, mientras esperamos tu venida, guarda a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Que cimenten su palabra, que edifiquen su casa sobre la roca, que es Cristo, y Cristo ha hablado, y Cristo ha sido mostrado desde el Génesis al Apocalipsis. Señor, guarda a tu iglesia de toda apostasía, y que cada uno de ellos puedan ser luz y sal de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, nos encontramos el próximo sábado o cuando el Señor diga. Pero quiero verte pronto. Oremos al Señor, clamemos al Señor para que pronto se puedan reabrir las iglesias y podamos alabar juntos al Señor. Dios te bendiga.